Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del verbo llevar. Vamos a ver algunos significados diferentes del verbo llevar en español. ¿De acuerdo? Bienvenidos a Español conmigo, a Español con Juan. Recuerda, aquí hacemos vídeos en español para aprender español. Y si quieres mejorar tu español, si quieres pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver vídeos en español, vídeos como los que hacemos nosotros aquí en Español con Juan. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos en español, suscríbete y mira cada semana nuestros vídeos. Poco a poco, paso a paso, tu español será cada vez un poco mejor, ¿de acuerdo? ¿Estás listo para ver el vídeo de hoy? ¿Estás lista? Venga, ¡empezamos! Muchos estudiantes encuentran el verbo llevar muy confuso porque se usa en muchas situaciones diferentes para expresar ideas también muy diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo llevo sombrero, yo llevo una camisa, yo llevo gafas, ¿vale? Ese es un uso de llevar que todos conocemos, llevar ropa. Pero hay más usos, por ejemplo, yo llevo una mochila y en la mochila llevo bolígrafos, llevo libros, llevo una botella de agua, llevo un paraguas, llevo pastillas, llevo, no sé, muchas cosas. En este caso, llevar es como transportar algo, ¿vale? Es como transportar. El camarero, por ejemplo, el camarero lleva los platos, ¿no? El camarero lleva los platos en el restaurante, ¿no? Lleva la comida en una bandeja o lleva los platos en la mano. Sí, todos los camareros hacen eso. Yo llevo una caja, ¿vale? Yo puedo llevar algo, una caja, un paquete, algo pesado, ¿vale? Algo pesado o no pesado. Yo puedo llevar algo. Yo llevo una caja, perdón, un paquete, ¿vale? Y bueno, este uso de llevar como transportar, se puede entender como transportar, tiene muchas variantes diferentes. Ese es el problema. No solo es transportar, también se usa en situaciones similares a transportar, pero no exactamente transportar, no exactamente eso, ¿no? Algo similar, pero no exactamente eso. Por ejemplo, se puede llevar algo encima, ¿vale? Se puede llevar dinero, un bolígrafo, la tarjeta de crédito, el teléfono, las llaves, documentos. Y en este caso es como tener, ¿vale? Es algo similar a tener, ¿vale? ¿tienes llaves? ¿Tienes un bolígrafo? ¿Tienes la tarjeta de crédito? ¿Tienes dinero? ¿Vale? Sí, sería algo similar, ¿no? Y también se usa, por ejemplo, para la comida, muy importante, llevar la comida, para los ingredientes de la comida, ¿no? Por ejemplo, se usa, sí, para explicar los ingredientes de la tortilla, de la paella, de cualquier comida, ¿no? Por ejemplo, esta tortilla lleva cebolla, ¿vale? La cebolla, a mí me gusta mucho la tortilla con la cebolla, ¿no? Te hace llorar, a veces te hace llorar cuando pelas la cebolla te hace llorar, pero me gusta que la tortilla lleve cebolla, ¿no? Entonces la tortilla, en el restaurante puedes preguntar, perdone, camarero, ¿la tortilla lleva cebolla? A lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta. Sí, 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 señor, sí, señora, sí, lleva mucha cebolla. Vale, o la paella, ¿esta paella qué lleva? ¿Lleva marisco? ¿Lleva carne? Entonces, para la comida también se usa, ¿vale? Y otro uso similar a transportar, ¿veis? No es lo mismo transportar una caja que llevar dinero o llevar las llaves en el bolsillo, en el pantalón. No es lo mismo, pero es similar. Los ingredientes de la comida, bueno,
algo es un poco similar también, ¿no? A transportar, porque la comida lleva, ¿no? Lleva arroz, lleva patatas, lleva sal, ¿vale? Más o menos similar, ¿no? Y otro significado similar a transportar, pero no igual, es, por ejemplo, para llevar a alguien a algún lugar, para acompañar a alguien o algo a algún lugar, ¿no? Por ejemplo, yo llevo a mi hijo todos los días a la escuela, ¿no? Vamos de la mano, yo llevo a mi hijo todos los días a la escuela, ¿vale? O yo puedo llevar a un amigo, a una amiga, lo puedo llevar o la puedo llevar en mi coche, ¿vale? Ya la puedo llevar en mi coche a su casa, por ejemplo, después del trabajo, o por ejemplo, todos los días llevo a mi mujer en el coche a su oficina, donde ella trabaja, ¿vale? La llevo en el coche, ¿vale? Entonces, estos tres significados son un poco similares a transportar, similares, pero diferentes, claro, diferentes, ¿no? Llevar algo encima, ¿vale? Llevar algo encima, llevar los ingredientes de la comida y llevar a alguien, acompañar a alguien a algún lugar, ¿no? ¿Vale? Llevar al colegio, llevar al trabajo, ¿de acuerdo? Pero se usa también en otras situaciones, en otros contextos que no tienen nada que ver con transportar. Sí, también. Por ejemplo, se usa mucho para expresar el paso del tiempo, ¿vale? El paso del tiempo. Por ejemplo, llevo 2 años estudiando español, ¿vale? Llevo 2 años estudiando español. Llevo 20 años viviendo en Inglaterra y todavía no hablo inglés, ¿no? ¿Vale? Llevo 20 años viviendo en Inglaterra y todavía no hablo inglés, ¿no? Llevo 20 años, el paso del tiempo. Llevo 2 horas esperando a Carlos. Llevo 2 horas esperando a Carlos y no viene. ¿Dónde está Carlos? Llevo esperándolo mucho tiempo, ¿vale? Estoy desesperado, el tiempo pasa, ¿no? Entonces se usa llevar más gerundio para expresar el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, estos tres son los tres significados más importantes de llevar. Llevar ropa, ¿no? Llevar ropa, ¿vale? Llevar ropa, llevo el sombrero, llevo las gafas, ¿vale? Llevo la camiseta. Llevar ropa, eso es muy importante, uno de los significados más importantes. Después también transportar algo o a alguien, ¿no? Transportar, pues, algo, cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo transportar este paquete, ¿no? Este paquete lo puedo llevar de un sitio a otro, ¿vale? ¿De acuerdo? O puedo llevar la mochila, ¿no? La mochila, llevo la mochila y voy con mi mochila, ¿vale? ¿De acuerdo? Y puedo llevar dinero, en el bolsillo, puedo llevar la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Y el paso del tiempo también es muy importante, el paso del tiempo es muy importante. El paso del tiempo. Llevo 2 años estudiando español, llevo 3 meses trabajando en esta oficina, llevo 2 semanas de vacaciones, ¿vale? Llevo 4 años viviendo en Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas como profesor de español? ¿Vale? Todo esas son frases que se usan con llevar para expresar el paso del tiempo. Muy bien. Bueno, y aparte de esto, el problema es que además de estos tres significados principales del verbo llevar, se puede usar también en otras situaciones diferentes, en otros contextos, para expresar otras cosas diferentes. Ese es un problema. Por ejemplo, fíjate en estas frases. Si estás cansado, yo puedo llevar el coche, ¿vale? Si estás cansado, yo puedo llevar el coche. En este caso, llevar es
similar a conducir, ¿no? Yo le puedo decir a un amigo, bueno, si estás cansado no te preocupes, que yo llevo el coche, ¿vale? Yo llevo el coche, ¿vale? Tú descansa, duerme, que yo llevo el coche, ¿vale? Entonces, en este caso, llevar es como conducir, ¿vale? Como conducir, yo llevo el coche. También se puede usar, a ver, voy a parar el coche porque no puedo hablar y al mismo tiempo conducir, ¿no? Entonces, también se puede usar, por ejemplo, para llevarse bien o mal con alguien, llevarse bien o mal con alguien. Por ejemplo, yo me llevo muy mal con mis vecinos, ¿vale? Yo me llevo muy mal o muy bien con mis vecinos. Ese es otro uso muy complicado, muy complicado. Ahora no es el momento de explicarlo, pero es interesante, ¿no? Ese es con C al final, llevarse bien o mal con alguien, ¿vale? Ese es otro significado. También se puede usar, por ejemplo, mi amigo Carlos se ha separado, está muy triste, se ha separado de su mujer, hace unos meses y lo lleva muy mal, lo lleva fatal. Sí, lleva muy mal la separación de su mujer, no duerme, no come, desde hace una semana no duerme, ¿vale? En este caso, llevar se usa para expresar cómo reaccionamos ante una situación, ¿vale? Yo lo llevo, he perdido el trabajo, pero lo llevo muy bien, he perdido el trabajo, pero como no me gustaba, lo llevo fantásticamente, no me importa, ¿vale? Entonces, ese es otro significado de llevar. Hay muchos matices, hay muchos significados diferentes, ¿vale? Como veis, hay, hay muchas situaciones diferentes donde se puede usar el verbo llevar. Para aprender, de verdad cómo usar el verbo llevar y otras palabras, yo te aconsejo hacer lo siguiente. Mira, escucha. Para aprender bien todos estos diferentes usos del verbo llevar, yo te aconsejo leer mucho y escuchar mucho en español. Si lees y si escuchas a menudo en español, vas a ir poco a poco entendiendo diferentes usos de este verbo, ¿vale? Es muy difícil explicar todos los contextos, todas las situaciones y todos los significados diferentes del verbo llevar. Eso es imposible. Imposible, no se puede. Y además, no creo que sea muy útil porque lo olvidarías todo 10 minutos después de terminar el vídeo. ¿Entiendes? Pero si, por ejemplo, tú lees y escuchas 10 veces, 20 veces, 30 veces frases como llevo una camisa, llevo un sombrero, llevo una mochila, llevo un libro, no llevo dinero, llevo mi teléfono, llevo mi hijo al colegio, llevo a mi mujer al trabajo en coche, llevo 2 años estudiando español, llevo 2 horas esperando a Carlos, esta tortilla lleva cebolla. Si tú escuchas y lees muchas veces cómo se usa el verbo llevar en diferentes contextos, en diferentes situaciones, yo te aseguro que vas a aprender a usarlo muy bien. Sí. Lo vas a aprender a usar de una forma natural, poco a poco. Aprendiendo cómo, aprendiendo de los nativos, aprendiendo de cómo lo usan los nativos, imitando a los nativos, ¿vale? Aprender español es eso. Eso es aprender español. Imitar a los nativos. Hacer lo que los nativos hacen, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que imitar, tienes que copiar a lo que hacen los españoles o los argentinos o los mexicanos, ¿de acuerdo? Aprender español lleva tiempo, ¿vale? Aprender español lleva tiempo. No se puede hacer en un día o en una semana o en un mes, no. Lleva tiempo, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.